pero lo ven también y sobre todo las poblaciones locales, sobre todo las que están cerca de esas fuentes de agua, cerca de esos glaciares, cerca de esos bosques, y que se preocupan por defenderlos en resistencias locales que hemos venido a llamar en nuestro país conflictos socioambientales, ¿no? Y ahí están las cifras también que evidencian cómo es que este modelo de desarrollo extractivista tiene límites. Cerca de, ya lo decía yo, 20 muertos el año pasado por causa de estos conflictos. Cerca de, entre el 60 y el 70% de los conflictos sociales son de naturaleza socioambiental, o sea, tienen que ver con esta disputa por el territorio y por el medio ambiente. Y además con una respuesta del Estado que no ha ido a buscar las razones del conflicto, sino que ha apostado más bien por la represión y la criminalización en lugar de persistir en el diálogo. Criminalización judicial, ciertamente, y sobre los ejemplos, una dirigente, por ejemplo, de Cañaris, ¿no? Ustedes deben haber escuchado de esta lucha en la comunidad de San Juan de Cañaris, preocupada por los impactos que podría tener el proyecto minero Cañariaco, una de las dirigentes que tiene 11 procesos en curso, o como el alcalde de la provincia de Espinar, que por sumarse a la legítima lucha de su pueblo también ha terminado incurso en un proceso judicial que además tiene que llevar en Ica, no en Cusco, porque se ha trasladado la jurisdicción de manera totalmente inconstitucional. Y donde además hay impunidad para aquellos que perpetraron los asesinatos en el marco de esos conflictos sociales. Ya nos ha respondido, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que por las 3 muertes de esos 3 ciudadanos espinarenses en el conflicto del año pasado no habrá sanción, porque no han encontrado responsabilidad alguna. Entonces, represión, criminalización judicial, pero criminalización mediática también, y esa a veces es la más dura y la más efectiva, porque basta que en un medio de comunicación te califiquen de antiminero, antidesarrollo, extremista, y ya te sentenciaron. Y es difícil, tan difícil revertir esa imagen que a veces la condena parece tan eficaz como aquella que pudiera haber devenido de un proceso judicial. También es importante reconocer que hubo un intento tímido al inicio de este gobierno, y promovido en su primera etapa seguramente por quienes estuvieron en el primer gabinete, de fortalecer la institucionalidad estatal, en términos ambientales, por ejemplo, fortalecer el Ministerio del Ambiente, la fiscalización ambiental, y por promover mecanismos participativos, entre otros, y el más importante seguramente la consulta previa a los pueblos indígenas. Y hubieron pequeños avances, tímidos pero esperanzadores. Pero ahora resulta que, con el pretexto de la crisis económica mundial y con la supuesta amenaza de que los precios de las materias primas van a bajar, todo eso se ha venido para atrás y se empezó a implementar un grave retroceso en estas materias. Y eso demuestra hasta qué punto nuestro Estado y nuestra democracia están dependientes de lo que pueda ocurrir con el mercado internacional, con el precio de las materias primas, porque lo que se ha empezado a hacer es grave. Se ha dicho que ya no va a haber consulta previa, porque esta es una traba para el desarrollo, o en todo caso que las comunidades campesinas no son indígenas, entonces no les voy a consultar, o que no hay base de datos de pueblos indígenas, entonces no puedo consultar porque no me pongo de acuerdo sobre cuáles son las condiciones para que los pueblos indígenas estén en la base de datos. En fin, mil pretextos y argucias normativas y conceptuales para no aplicar la consulta previa, que es un deber del Estado desde 1995, y retroceso, ya no fortalecemos el Ministerio del Ambiente, sino otra vez el Ministerio de Energía y Minas, etcétera, etcétera. Y entonces, y nada de ordenamiento territorial, que fue otra de las grandes promesas anunciadas, es más, el 28 de julio de 2011 por Ollanta Humala como la gran consulta nacional. Nada de eso. Claro, porque ir más allá del neoliberalismo significa pensar en la posibilidad de incorporar, de ver, de entender otras visiones de desarrollo distintas a este modelo de desarrollo occidental, castellanizante, monocultural, consumista, extractivista, y pensar en un modelo de desarrollo nuevo donde yo sí creo, e insisto mucho en eso, y me alegra mucho que Salomón lo haya incorporado
como un punto central en su discurso, es la centralidad de la variable ambiental. Por las razones que di hace un momento, ¿no? El cambio climático, la vulnerabilidad, etcétera, pero también porque se trata de un problema ético, en el fondo. Es decir, ¿puedo yo explotar el recurso de manera indiscriminada con tal de garantizar una renta para asegurarme en el momento algunos beneficios? ¿O tengo también que pensar en lo que le voy a dejar a las generaciones futuras? Un país lleno de tajos abiertos, sin agua, sin oxígeno limpio, sin bosques. Esa es una pregunta ética de fondo que también tiene que estar presente cuando pensemos en otro posible modelo de desarrollo. Y necesitamos sí un Estado fuerte, regulador, fiscalizador, pero que sea también capaz justamente de incorporar esas otras visiones de desarrollo, reconocer la diversidad cultural, más allá del atractivo turístico que esto significa, porque claro, ¿no? Más que intercultural, el Estado ha querido incorporar a las diversas culturas bajo el paraguas de la marca Perú, ¿no? Y empezar a buscar y entender qué significa para los pueblos indígenas, por ejemplo, hablar del buen vivir, hablar de los proyectos de vida plena que están empezando a proponer muy concretamente y que el Estado y nosotros mismos debiéramos tratar de mirar y entender e incorporar mejor también en nuestros discursos y en nuestras luchas. Pero también quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión un poco incompleta todavía, que seguramente Beto sabría desarrollar mejor que yo, pero que tiene que ver con esta idea de que, como decíamos, ¿no? Este esquema neoliberal tiene que ver con el enfoque económico, con el enfoque político, pero también tiene que ver con un problema cultural. Y cultural en la medida de que se ha anclado tanto en nuestros esquemas que a veces resulta difícil cuestionarlo. ¿En qué sentido? Se ha instalado una suerte de culto al crecimiento económico, una suerte de culto a la tecnocracia, a la burocracia incuestionable, supuestamente neutral, supuestamente técnica, ¿no? Y que es la que de alguna manera garantiza esta idea de promover el crecimiento económico incluso a costa de los derechos humanos y que vulnera también nuestra democracia, porque lo que ocurre es que no se cuestionan, no se ponen en cuestión las decisiones tecnocráticas del MES, por ejemplo, y se nos ha llegado a decir, y lo han asumido así incluso en el Congreso de la República, que esas decisiones no deben ser cuestionadas porque son técnicas y escapan al control político. O sea, ¿hasta qué punto ha llegado a imponerse, a hacer fuerte esa hegemonía que se asume que es neutral, ¿no? Que es el modelo de desarrollo como si fuese el único posible y existente y el único viable? Y eso también se ha revelado en esta última discusión que hemos tenido respecto al Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, DCR, porque he dicho, político, por supuesto que sí, es política la decisión en torno a la Defensoría, el Tribunal Constitucional, hay que debatirlo y discutirlo, pero Banco Central de Reserva, no, ese es un tema técnico, y basta con que estén ahí personas con trayectoria académica en estos términos, pero no se ha hablado de la necesidad de incorporar, ¿no?, una pluralidad de visiones económicas en esta institución. O sea, ya ni siquiera se cuestiona, y somos muy pocos los que todavía lo hacemos. Y entonces, esa es la batalla, y es múltiple, diversa, es compleja y es integral, ¿no? Lo político, lo económico, lo social, lo cultural. Y creo que tenemos que reflexionar más en la necesidad de profundizar la democracia, como se ha dicho, una verdadera democracia donde que sea verdaderamente participativa y emancipadora, donde los ciudadanos nos hemos visto pues solamente como consumidores de servicios, sino como ciudadanos emancipados con capacidad de decisión, y donde valoremos también la diversidad cultural, la diversidad racial, la diversidad de opciones sexuales, etc. Y
tratemos de aprender a incorporar en nuestras luchas esa diversidad. Porque hace poco una discusión un poco sobre qué luchas eran, ¿no?, las primordiales y cuáles eran aquellas que se podían postergar, ¿no? Y creo que toda aquella que implica lucha por la justicia, por la emancipación, es una lucha válida, urgente y necesaria. Y quiero hablar de algunos ejemplos muy concretos, nuevamente desde lo que vamos viviendo también en el Congreso.